Esto es contenido. Esto es Radio Funglode. Continuamos con el descanso con Paola Adrians. Bien, en nuestro segmento Conversando con, tengo un invitado súper especial. Él es Erickson Ogando, él es coach de vida y es la primera vez que nos visita aquí en El Descanso. Erickson, bienvenido. Muchas gracias, Paola. Para mí es súper emocionante estar aquí contigo compartiendo con tu gran audiencia. Muchas gracias, de verdad. Y nosotros felices de tenerte aquí. Realmente ustedes no lo saben, pero teníamos hace rato cocinando este programa, hace rato. Eso es así. El tema de hoy, como les dije en el inicio del programa, el arte de manejar las emociones. Tema que nosotros hemos tocado muy sublimemente porque, como bien ustedes saben, muchos temas que hemos tratado aquí tienen que ver con nuestro crecimiento personal, con nuestras emociones y cómo nosotros reaccionamos frente a las diferentes circunstancias que se nos presenta en la vida y en el día a día. Erickson, pero tú eres el experto en la materia. Emociones, ¿por qué se nos hace tan difícil, o bueno, a la mayoría de las personas se les hace difícil manejar sus emociones, lidiar con ellas? Mira, en nuestro caso y bueno, a nivel mundial, porque las emociones no tienen frontera, ni tienen color, ni tienen raza. Realmente es un tema que viene desde que nosotros nacemos. Desde que el niño nace con las emociones y está sometido dependiendo del medio que lo rodea, de las emociones. Unas se desarrollan más que otras y se desarrollan diferentemente. Pero la verdadera razón es que a través de nuestra vida escolar y familiar es un tema que pocas veces se trata. Muy pocas veces se habla de las emociones. Yo diría que hasta hace un tiempo era un tema prácticamente tabú. Nadie en la casa no hablaba de emociones. Siempre están asociadas a psicólogos, a psiquiatras. Y entonces crecemos, nos hacemos adultos y manejamos las emociones de manera automática y por eso pagamos muchos precios por no conocer en qué estado de ánimo nos tienen nuestras emociones. Totalmente de acuerdo contigo y me gusta que tocaste un tema y es que desde niños no aprendemos a manejar nuestras emociones. Yo considero de que es sumamente importante que a partir de la niñez nosotros empecemos como padre o como tutor a enseñarle a nuestros niños a manejar correctamente sus emociones, a identificarlas primeramente. Claro que sí, Paola. Mira, y te hago un recuento. En semanas pasadas estuve en un foro en una universidad. Tenía alrededor de 30 estudiantes, edad promedio 24. Todos eran estudiantes de maestrías. Y con lo que inicié el conversatorio fue, ¿quiénes de ustedes han escuchado o han dado una materia que toque lo que son las emociones? Así es. Y fíjate, terminando una maestría, ninguno levantó la mano. No, completamente de acuerdo. Yo nunca toqué una materia sobre eso, terminé la universidad y todo, y nunca vi una materia que hablara específicamente sobre mis emociones. Sin embargo, hoy por hoy está demostrado que puedes ser un gran profesional. Tú puedes tener un PhD, lo que quieras, y si no eres capaz de manejar tus emociones, de canalizarla de una buena forma, entonces no es posible que tus otros pilares de la vida estén correctamente, porque las emociones son todo. Somos 24 horas emociones. Totalmente, 24 horas emociones. Me gusta ese concepto. Es una frase que repito mucho en el taller que imparto, de que somos 24 horas emociones, porque hasta durmiendo a veces nos despertamos con una pesadilla y no es más que nuestro subconsciente y crea una emoción tan grande que nos despertamos a veces sudando con taquicardia, fruto de una emoción en nuestro subconsciente. Claro, y fruto también o resultado de alguna emoción que estuviste lidiando con ella durante el día o que llevas varios días lidiando con esa emoción. Claro, Paola, tú has tocado algo muy importante, porque hay lo que son los contextos emocionales o de estado de ánimo. Muchas veces salimos de la casa y fíjate, y yéndome un poquito, a veces cuando me solicitan el taller, los gerentes de recursos humanos me dicen, mira, mucho hincapié en lo que son las emociones en el ámbito laboral. Y yo le digo que sí, de manera lo hacen tú. Pero la verdad, Paola, es que es todo un vivir. Porque a veces salimos de la casa con un estado de ánimo y ese es el estado de ánimo que llevamos a nuestra empresa. Entonces, tú tienes que tocarlo todo porque las emociones, como bien te dices, son 24 horas de emociones. No hay manera de tú cementarla, de tú decir, bueno, voy a manejar bien mis emociones en el ámbito laboral.
Claro que es importante, pero tienes que manejarla bien en todos los hábitos, en todos los ambientes en que tú te manejes Totalmente. para poder tener un buen resultado. Totalmente. O sea que tú consideras desde tu experiencia que disponer de una inteligencia emocional es determinante o ya es determinante en tu ámbito profesional. Claro que sí. Consultando semanas pasadas con una vicepresidenta de Recursos Humanos, ella inclusive me decía que cuando tiene candidatos, ella no ve los CV hasta último momento, sino que antes de verlo, la terna que eligen, ella se reúne con ellos en un desayuno y tiene una conversación de 1 hora y 20, 1 hora y media con ellos y no le toca nada que tenga que ver con el trabajo. Simple y llanamente es para ver su lenguaje corporal y ver cómo se manejan. Wow. Y desde esa información, entonces ella toma una decisión porque está demostrado que es hoy en día más fácil hacer una inducción a un profesional en un sistema que no maneje, en algo que necesite reforzar, que darle una inducción en inteligencia emocional. Eso a veces cuesta más tiempo. Importante. Y sobre todo necesita mucho más voluntad, porque el ser humano crecer internamente, a veces ni siquiera queremos invertir internamente. Cuando tú te acercas a alguien y le dices, mira, tengo un taller, la gente te dice que no, porque eso es intangible. Nadie te dice, Paola, cuando te ve, wow, qué inteligencia emocional, 2019. Nadie te dice, wow, qué bien manejo, qué buen manejo emocional tuviste. Así es. Eso es intangible, es un premio para ti. Sin embargo, yo creo que el ser humano todos los días tiene un reto para crecer y ser mejor. Y de la única manera que un ser humano crece internamente y es mejor es teniendo conciencia plena de sus emociones. Fíjate que hay gente que le pone apellido a las emociones, que son negativas, que son positivas, que no, las emociones son emociones y punto, y las necesitamos todas. Hay escuelas que dicen que son 6, que son 8, la última escuela dice que son 4. Realmente las emociones están ahí y llegaron para vivir con nosotros. Todas las miradas, todo lo que hacemos, todo nuestro pensamiento incide en las emociones, consciente o inconscientemente. Y eso da como resultado que alteren nuestro estado de ánimo. Tú puedes estar en un tapón conduciendo y una canción te puede cambiar el estado de ánimo a favor o en contra. Completamente. El chico que te tira la lanilla en el vidrio cambia tu estado de ánimo. A veces tú vas 3 cuadras todavía con el pique y tú ni siquiera sabes por qué está incómodo. Y eso es muy importante lo que acabas de tocar. A veces nos sucede ese tipo de situaciones que ya te hace sentir incómodo. Llegas al destino donde ibas, claro, y llegas incómodo. Entonces explotas por cualquier otra cosa, resultado de tu emoción que no manejaste de manera adecuada anteriormente. Claro. Y volviendo al ambiente laboral, hoy en día, si tú te llamas ser líder y tú diriges un equipo, tú tienes que tener la capacidad para conocer cada quien. Tú tienes que hacer una conexión con tu equipo de trabajo para poder sacarle provecho al máximo. No es lo mismo cuando tú eres un jefe y te tienen miedo y tu equipo de trabajo trabajas desde el miedo. Desde el miedo. Entonces, así es. Cuando se trabaja desde el miedo, es posible que se logren los objetivos, pero se va con miedo al jefe. Mira, no hay propuesta. Si le van a hacer una propuesta, van con miedo. Entonces, no es lo mismo cuando tú tienes un ambiente laboral donde hay un clima afectivo y cada quien tiene herramientas y saben qué estado de ánimo está. Eso hace que el objetivo a alcanzar de un equipo de trabajo se haga mucho más sencillo. No es que no va a haber problema. Simple y llanamente tú vas a tener otras herramientas para enfrentar las situaciones de reto que se te puedan presentar. Claro que sí. Totalmente de acuerdo contigo. El tú manejar tus emociones, me gusta eso que tú tocaste, no significa que las cosas van a ser más fáciles o que tú no vas a tener problemas. Es que tú vas a tener herramientas para saber manejarlas de manera adecuada y poder tener resultados. Igual que como tú mencionas el ejemplo del jefe. Al tener un jefe o que un líder tenga ese tipo de actitudes y no maneje sus emociones, hace que su equipo de por sí no rinda de igual manera. No van a dar la milla extra. Exactamente, es así, porque tú vas a percibir, yo llamo los contextos emocionales. Hay veces que tú llegas contenta a tu centro de trabajo y hay otro empleado que llegó con el problema de la casa. Y si tú no eres lo suficientemente capaz de ponerte por arriba de esa energía, porque eso se percibe, y tú eres quien le rompe la energía a tu compañero de trabajo, entonces van a transmitir en esa frecuencia de desánimo, de problemas, y créeme, eso afecta en el rendimiento. Eso está demostrado que afecta en el rendimiento. Cuando uno va para una entrevista de trabajo,
y uno puede decir, bueno, estoy nervioso, tengo miedo. Eso es normal, eso es natural, porque la emoción tú no puedes anularla. Simple y llanamente saber, bueno, tengo miedo, pero esto es necesario. ¿Cómo voy a manejar ese miedo? ¿Qué puedo hacer para que las cosas me salgan bien? Ya tú estás pensando desde la emoción del miedo y tú puedes manejarlo. No es que el miedo se te va a desaparecer. Simple y llanamente tú lo manejas, lo abordas desde otra óptica y entonces vas a tener unos resultados mucho más positivos. Claro que sí. Mencionabas en la pregunta anterior, mencionabas sobre el tipo de, que hay diferentes tipos de emociones. Están hablando que yo también he escuchado que hay 4, descubrieron que hay 6, bueno. Pero las 4 básicas, normalmente, ¿cuáles son? Miedo, ira, tristeza y alegría. Esas son las 4 básicas. Vuelvo y te digo, hay escuelas que dicen que son 6, pero realmente a través de esas 4 tú puedes cambiarle el nombre, el apellido, y al final siguen siendo emociones en un grado mayor o en un grado menor. Una tristeza momentánea, si se extiende una tristeza, entonces ya ahí caemos en lo que es una depresión. Claro. Entonces, claro. Cada una tiene la ira. Hay momentos en que tú te incomodas por algo. Ya cuando tú llegas al tope de la ira, violencia se convierte en violencia, no deja de ser una emoción. Por eso es lo importante saber en el día en qué contexto emocional uno se encuentra. ¿Y qué tú recomiendas que las personas puedan seguir o buscar para poder identificar y ser consciente de cuáles son sus emociones actuales? Paula, yo quisiera darte una receta y que tú fueras a una farmacia y te diga, mira, esto es, tómate 3 cucharaditas de esto y vas a mejorar tus emociones. Realmente es un ejercicio continuo y sobre todo tiene que haber fuerza de voluntad interna. O sea, tú tienes que ser tu propio coach, que es una de las maneras más difíciles de ser coach, cuando tú eres tu propio coach. Tú tienes que diariamente hacer ejercicios tan sencillo a veces como ponerle una alarma. Hoy en día todos tenemos, la gran mayoría tiene celulares inteligentes. Pon una alarma cada 4 horas, que cuando esa alarma suene, tú hagas un alto en el día a día y tú te hagas una introspección y diga cómo es mi estado de ánimo, cómo yo he manejado las situaciones que se me han presentado en el día. Y haciendo ese ejercicio, tú vas a tener resultados. Igual cuando te vayas a acostar, haz un recuento de tu estado emocional en el día entero. Uh-huh. Cómo tú tuviste, cómo manejaste esa situación, cómo la puedes mejorar. Y tú vas creando hábitos, pequeños hábitos, y luego te va a salir automáticamente. Si entramos, por ejemplo, al tema de pensamiento ancla, que tiene que ver un poco con PNL, que son pensamientos que tú acudes, a veces inconscientemente, para cambiar tu estado de ánimo. Por ejemplo, yo uso un playlist por la mañana, a mí me gusta mucho la música de los 80. Yo me levanto oyendo música de los 80. Te puedo leer el periódico porque necesito estar enterado, pero yo no escucho programas que me carguen negativamente. Entonces, escuchar música, en mi caso, porque hablar de inteligencia emocional y de las emociones, no hay un traje a la medida. Yo en el taller doy varios tips y le digo a los participantes, mira, toma y deja, mejóralo, cámbialo, porque al final no hay una receta. Hay gente que, yo conozco una persona en una oficina que se para y le da una vuelta de manzana al edificio, porque eso la relaja y la conecta. Al final es conectar contigo mismo, con tu ser, y saber, mira, estoy enfrentando esta situación, pero yo tengo que salir adelante. Cuando tú piensas, estoy triste, puede ser que la partida de un familiar o lo que sea, pero la vida sigue, tú siendo consciente de que estás tomando decisiones de la tristeza, entonces la vas a tomar ya desde otra óptica. La vas a tomar triste, pero consciente que todo lo que tú estás haciendo lo está pasando por ese filtro. Es igual cuando tú te incomodas, hay unos segundos antes de uno explotar, que uno tiene chance de ser consciente. Son decisivos, claro. Entonces, si tú no mires ese alto y tú sigues, bueno, pues puede herir a la otra persona, o te puede herir a ti mismo y puede hacer cosas de las cuales tú te arrepientas después, o decir cosas que después tenga que pedir perdón. Entonces, es hacer ejercicio. Hay muchos tips que se pueden llevar a cabo, pero para mí el principal, Paola, es no dejar de crecer como ser humano. Leer sobre emociones, sobre inteligencia emocional. La inteligencia emocional llegó para quedarse, porque como te dije, somos 24 horas emociones, y el éxito de nuestras vidas va a depender mucho de que también manejemos nuestro estado de ánimo, que también
canalicemos las emociones, porque siempre van a estar ahí con nosotros. Una mirada es emoción, un sonido es emoción, un pensamiento es emoción. Entonces, muchas pasan y ni siquiera nos damos cuenta, pero hay muchas que sí, que nos alteran, nos ponen feliz, nos da miedo. Entonces, tenemos que saber en qué emoción estamos transmitiendo para tomar la mejor decisión. Claro que sí. Bueno, tú viste, no hay receta, pero sí hay muy buenos ingredientes, ¿eh? Ahí tú nos diste unos tips de los cuales ustedes que ya nos están escuchando en este momento pueden tomar el que te funcione. Toma el que te funcione. Y yo le agrego a todo lo que tú mencionaste anteriormente, Erickson, le agrego un tips más, y es el de hacer de la autoobservación un hábito. Exactamente. Hacer de la autoobservación un hábito. Vivimos en una vida muy mecanizada. Cada vez nuestras profesiones y nuestros trabajos nos demandan decisiones y informaciones cada vez más rápido, pero debemos aprender a hacer ese alto, y ese alto es lo que va a hacer la diferencia muchas veces en nuestras decisiones. Claro que sí. Te mencionaba antes de entrar en cabina que hay cierto tipo de emociones que nos están dando una información. Hay una información detrás de las emociones. Y bueno, algunos que me están escuchando dirán, pero ¿cómo así? Y yo te pongo un ejemplo sencillo. Una persona que no le guste, por ejemplo, entrar a la cocina, no le gusta cocinar, no le gusta que le toquen nada, tema a la cocina. Pero ¿qué hay detrás de esa emoción? ¿Por qué te molesta entrar a la cocina? ¿O por qué te molesta cocinar? ¿Qué hay detrás de esa emoción? A lo mejor es una historia familiar de tu niñez, de tu adolescencia, un suceso. Claro, Paola, porque como te dije en un principio, las emociones tienen que ver mucho con el círculo donde tú naces, tus familiares, donde tú te crías, inclusive hasta la cultura, la sociedad. Porque lo que puede ser miedo, emocionalmente hablando para mí, es posible que para otra persona no lo sea. Yo pongo el ejemplo del Circo de Soleil, donde prácticamente son una sociedad donde crecen y donde nacen y crecen ahí, y el niño de los 3 años está caminando sobre una cuerda. O sea, para él eso no es miedo. Sin embargo, para mí, ponerme al borde de altura, para mí eso es miedo. Entonces, desde pequeños nos van castrando algunas emociones, y todo va a depender de el ambiente que nos rodea. Te pongo el ejemplo por ejemplo, un niño expresa sus emociones. Si tú estás en una iglesia y tú te das un majón como decimos, en un dedo, el niño va a gritar. Si tiene 3 años, 4 años, va a gritar, y tú, Claro. aunque le tape la boca, él va a expresar su dolor. Nosotros no, espérate, estamos ante una iglesia, ante un conglomerado social, y uno lo que va es a taparse la boca, a apretar los puños. O sea, eso es una manera sencilla de explicar cómo igual al hombre, o sea, los hombres no lloran. Estamos castrando ahí la emoción del hombre. Claro que sí, los hombres lloramos también. Claro. ¿Por qué no? O sea, ¿cómo yo no voy a expresar una pena, un sentimiento? A veces hay hombres que el duelo le es mucho más difícil que a una mujer. Por no poder expresar, por no saber expresar sus emociones. Tengo que mantenerme siendo hombre. Bueno, pero, o sea, ¿quién dijo eso? O sea, entonces tú no canalizas, y hay emociones que duran años. Y entonces ahí viene el tema que tú dices, ¿por qué no entro a la cocina? Bueno, hay que ver, hay que irnos atrás, ¿qué pasó? ¿Qué evento? Inclusive muchas veces uno ni se acuerda, y son eventos que te marcan de por vida. Que quede en tu subconsciente, como tú bien mencionabas. Entonces tú lo traes porque se convierte en un pensamiento ancla, un subconsciente. Cuando tú sientes esa emoción, la filtra por ahí, y lo que vas a tener es ese resultado. Y muchas veces ni cuenta te das, reacciona de una manera inconsciente. Y por eso también hay que trabajar en cómo yo siento las emociones, cómo yo las percibo, y cuáles yo puedo pues manejar de una forma diferente a como lo estoy manejando ahora. Un miedo, tú puedes trabajarlo, bueno, le tengo miedo a los ascensores, pero ¿por qué? Comenzarte a hacer preguntas, y al final quizás no te sientas cómoda montándote en los ascensores, pero lo manejas y te montas y punto. Si vas para un piso 20, bueno, no tengo opción, tengo que irme en el ascensor. Pero aprende a manejar ese miedo. Y claro que sí, igual que una tristeza, igual que la ira, sobre todo la ira en este país está costando mucho. Ahí tenemos muchos casos de feminicidios, que 1% de ellos se debe a un descontrol momentáneo. De la ira. Es verdad que hay muchos casos que
que tienen antecedentes de situaciones mentales, pero hay mucho que es fruto de una ira momentánea. La ira es un globo que se infla en fracciones de segundo, y si tú no le buscas una válvula de escape, ese globo explota. Así y entonces es. hace cosas que al segundo de hacerla tú quisieras darle para atrás. Wow, espérate, ¿qué fue lo que hice? Y ya es tarde. Entonces, el saber esos segundos, conocer las alertas, porque te pasan en fracciones de microsegundos, y el tú saber identificar esas alertas es la diferencia de manejar y tener un buen manejo emocional. Claro que sí, claro que sí. Erickson, este tema me ha encantado y sé que a nuestros oyentes también. Quiero que por favor nos digas cuáles son tus redes sociales para que nuestros oyentes te puedan seguir, y también dónde te pueden contactar todas aquellas personas que desean llevar esta capacitación a su personal en la empresa. Gracias. Bueno, estoy en Instagram, es @Erickson_Hogando66. Mi correo electrónico es enol36@yahoo.com. Y mi número de teléfono es 809-713-8061. Y estoy a las órdenes de todos ustedes. Y de verdad que gracias por esta oportunidad. Es emocionalmente alegre compartir siempre contigo y sobre todo este tema. De verdad que sí. Igualmente. Y bueno, las puertas del descanso están abiertas para cuando tú quieras volver con este tema tan maravilloso como es sobre nuestras emociones, poder aprenderlas, porque nunca es tarde, ¿eh? No importa la edad que tú tengas, que nos estás escuchando, tengas 80, 50, 20, no importa la edad. Lo importante es tú empezar a trabajar, como tú bien dices, a crecer espiritualmente, emocionalmente, a crecer como persona. Claro, y te reitero que lo más importante es que cada día el ser humano se disponga a aprender un poquito más sobre él mismo, a leer, a ir a un taller. Ya hoy en día no hay excusa. Tú tienes en un tapón, a veces estás 2 horas, baja un libro, escúchalo, un audiolibro, antes de acostarte. La única manera de crecer y permanecer es aprendiendo y leyendo. Vas a toparte con corrientes que a lo mejor no estás de acuerdo, otras que sí, pero tú vas a sacar tu propia conclusión. Y invierte en tu ser. Es algo intangible, pero que aporta tanto y te hace sentir tan bien. Y no hay nada mejor como uno sentirse bien consigo mismo, porque tú no puedes dar lo que no tienes. Y cuando tú tienes paz, eso se percibe sin tú hablarlo. Totalmente de acuerdo contigo. Muchísimas gracias, Erickson, por habernos acompañado. Gracias a ustedes que nos están escuchando aquí en Radio Funglobe y también en nuestro canal de YouTube en la Fundación Somos Más RD. Y ustedes no se muevan, que luego de la pausa continuamos aquí en el descanso.